orgullo la cura. Porque hablamos de hace 8 días de dónde se originó todo y dijimos que en el huerto del Edén, un amigo llamado Adán, al cual buscaré cuando llegue al cielo y le diré: Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué la embarraste? Desde allí, por la desobediencia del hombre, entró el orgullo en la humanidad. Y decíamos que el orgullo es como un cáncer que está en nuestro corazón de todo ser humano y que es una enfermedad terminal. Y sí que el orgullo es maluco, ¿no? Hay gente que por orgullo se muere. Los hombres por orgullo podemos dar vueltas y vueltas en un barrio sin encontrar la dirección, una ciudad. Por el orgullo de bajar el vidrio y preguntar: caballero, ¿dónde queda tal parte? Por el orgullo, o alguien por el orgullo de ir al médico, se enferma y se muere. Ahora, el orgullo del corazón hace parte de esa naturaleza pecaminosa que solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar. Podemos hacer terapias, podemos servir a la patria, servir a la comunidad, pero el orgullo está enterrado en el corazón. ¿Desde cuándo? Desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, ¿ok? Y solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar, pero hoy es orgullo la cura. Y por supuesto estamos basados también en el libro de Génesis, capítulo 3. ¿Hasta ahí cómo vamos? Vamos bien, ¿cierto? Ahora, en el anterior mensaje, como les dije, todo el mundo del pecado por la desobediencia del hombre. Ahora, toda la raza humana está contaminada con eso. Y habían aquí algunos bebés y yo dije: ellos también están contaminados. Y todos como que... Pero sí, contaminados espiritualmente. Y desde chiquiticos manifestamos nuestro egoísmo. ¿Sí? Los niños se golpean en la cara de frente en el jardín, sin reparo. O este juguete es mío y ahí somos seres humanos. Crecemos, tenemos 30 años y somos iguales. Peleamos y hoy la palabra del Señor nos va a hablar muchísimo respecto a eso. Ahora, la pregunta que quiero arrancar hoy es: ¿cómo se vive la batalla contra el orgullo para un hijo de Dios? Es una pregunta fundamental. En el mundo, en la calle, las personas viven ese orgullo y eso es lo normal. Y hay una guerra de poderes tenaz. En cualquier ámbito, institución pública, institución policial, donde sea, hay una guerra de orgullos y de rangos y queremos llegar a cierto rango para poder decir: todos me hacen caso. Y llegamos a más y más y más y más. Llegamos a general, no sé qué sigue, qué es el último que sigue, pero general, hay algo más, que ser ministro de defensa y es imparable. En casa usted y yo levantamos la voz para que nos pongan cuidado. Y aquí soy yo el que mando. Y cuando uno grita así es porque no tiene mando. Porque no hay que gritar. Ahora, pero ¿cómo vive un hijo de Dios con el orgullo? Díganme, ¿cómo, pastor? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y quiero hacer esta pequeña conexión con el mensaje anterior, con el de hoy, con el libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Voy a leer la nueva traducción viviente, Corintios, estante, Génesis, Apocalipsis. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, versículo 21, perdón. Dice: ok, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esa resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Tenemos esperanza en Cristo de que un día usted y yo viviremos sin pecado. ¿Puede usted imaginar una vida sin pecado? ¿Cómo será usted levantarse y no tener más pensamiento? O usted levantarse con ánimo y con alegría, que no hay pecado en todo el día. ¿Cómo será su casa sin pecado? ¿Cómo sería su familia sin pecado? ¿Cómo será su empresa sin pecado? Sería una maravilla, ¿cierto? Podríamos ir a un paseo familiar y nadie pelearía con nadie. Sería maravilloso. Eso va a pasar un día cuando estemos con el Señor.
el pecado ya no tendrá ningún poder en nuestras vidas. Pero mientras tanto, usted y yo batallamos con el pecado. Por favor, seamos conscientes de eso. No somos cuerpos gloriosos todavía. Su pastor contra el pecado también batalla todos los días. Y también usted. Desde hace 8 días salimos del culto super animados y en el almuerzo peleamos. ¿Por quién lava la loza? ¿O por quién cocina? ¿O por quién gasta? Y llega el lunes y seguimos peleando. Así somos eso más. Ahora quiero ir también al libro de Génesis, capítulo 3. Y leamos hace 8 días del 1 al 7. Hoy vamos a continuar con la lectura. Y es fascinante. Génesis 3. Y es espectacular. Le quiero recomendar que lea Génesis en su casa con un buen café o agua de panela o colada, lo que quiera, y lo lea con atención, espectacular. Y es cuando el hombre y la mujer comen ¿de qué? De la manzana, no, de la fruta prohibida, que puede haber sido un mango o una ciruela chilena, pues que me encanta y que es carísima, durano chileno, pero el hombre la embarra. Ahora, el hombre se descubre pecador y con sus herramientas construye con higueras, se tapa su desnudez, ¿no? Y la higuera dijimos que Jesús la representó como la vida espiritual. Pues el hombre hace su método humano y tapa su vergüenza, su pecado. Dios al final, por supuesto, le hace un traje de pieles, pero dice el versículo 8 de Génesis 3, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y me llamó la atención cómo Dios se caminaba por el huerto de Edén. ¿Usted puede imaginar el cuadro de Dios caminando en un lugar? Dios caminando en su casa. Uy, no, qué pena con Dios, tengo un desorden. Tengo la basura debajo de la alfombra. Pero Dios caminaba en el huerto. Eso me parece a mí algo que uno lo lee rápido, pero es espectacular. Pero dice que el hombre escuchó a Dios caminar y tuvo miedo y tuvo vergüenza. Quiero decir que Dios siempre ha estado interesado en relacionarse con el ser humano a pesar del pecado que está en nosotros. Adán ya había pecado. ¿Ustedes creen que Dios ya sabía que Adán había pecado y Eva? Por supuesto. Aún así Dios desciende al huerto, camina en el huerto, se quiere relacionar con Adán. Por lo general, en ocasiones, con mi esposa solemos hablar en el comedor de nuestra casa, con un cafecito o gallina, cuando me dan gallina, pero, hablar en mi casa, pero también es muy chévere hablar mientras caminamos. ¿Ha hecho la prueba alguna vez? Quizás con su esposa o su amigo o su amiga, y mientras caminan van hablando y se queda uno disfónico de tanto hablar y echar chistes y reír. Mientras caminamos y dice, uy, hemos caminado como 5 kilómetros, pero hablamos súper con Dios. Estoy convencido que Dios caminaba en el huerto. Y hasta como, y caminaba en el huerto, esperando que Adán y Eva, los únicos seres vivientes del huerto, caminaran con él. Puedo asumir que era una práctica entre Adán, Eva y Dios, caminar en el huerto. El huerto no era 3x3, era una cosa súper hermosa, súper grande. Pero Dios descendió y caminó aún sabiendo que el hombre había pecado. Cuando usted y yo pecamos, creemos que Dios se aleja de nosotros. Pero es usted y yo el que nos alejamos de Dios. Y el enemigo dice, usted pecó, qué vergüenza, aléjese. Y aquí Adán y Eva descubrieron la vergüenza y el miedo por el pecado. Y es fascinante. Ahora, la pregunta de Dios en el versículo 9 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Les pregunto a ustedes, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Dios que todo lo sabe. ¿No creen ustedes que es ridículo esconderse de Dios? Sé que Adán y Eva se escondían entre los árboles. Eso es como el que es bien gordito y hay un tubito así en la vía y se esconde tal el tubito. ¿Ha visto un meme? Y se esconde así con el tubito. Es ridículo. Digo esta vista de David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? La parte más alta, más baja,
déjeme decirle que Dios, cuando usted peca, Dios también lo está observando. Y Dios lo mira. Es más, si usted y yo fuéramos conscientes de la omnipresencia de Dios que está en todas partes, pecaríamos menos. Alguien me dijo una vez: Diego, pero ¿cómo hago para saber si lo que veo en el teléfono es bueno o malo? Pues él esperaba que yo dijera que Dios al lado de él, pero le dije: si usted puede ver eso con su hijo pequeñito al lado, de 5, 6 años, y también puede ver, está bien. O si por algún motivo se dice: no, amor, tú puedes verlo porque es pesado para ti, también es pesado para usted. Es un muy buen filtro. Para si usted y yo fuéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, pecaríamos menos, se lo puedo asegurar, aunque nadie diga amén. Ahora, Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, por supuesto que sí, pero la pregunta de Dios no fue ¿qué hiciste?, sino ¿dónde estás? Es una pregunta de primerazo un poquito ilógica. Cuando mis hijos hacen algo, yo les pregunto ¿qué hicieron? De una, yo le pregunto si tiene hambre, ¿qué hiciste? Porque le veo en la cara la culpabilidad de mis hijos, ¿sí? O cuando dice la esposa al esposo: tenemos que hablar, ya uno lee en la cara a la esposa que ya tiene pantallazos, tiene grabaciones de audio, ya los tiene descubiertos. Pero Dios llama a dice, ¿qué? ¿Dónde estás? Y esto que habla de la posición en la que estamos. Iglesia, la posición original del ser humano es estar cerca de Dios. Fuimos creados para eso. Fue precisamente lo que Jesús vino a restaurar. Que usted pueda estar otra vez cerca de Dios. Él es el puente entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Ahora, la pregunta es: hoy, ¿dónde tú estás? Si Dios dijera con su nombre, Hermenegildo, ¿dónde estás? Su nombre, ¿usted qué pudiera a Dios responderle? Pues Señor, pues aquí. No. ¿Dónde estás hoy frente al pecado? ¿Escondido? ¿Conmigo caminando en el huerto, en comunión conmigo? Es una pregunta muy profunda. Y en el caso de Dios, Él hace preguntas muy profundas. Ahora, la respuesta de Adán no fue dónde estaba, sino el hombre respondió lo que hizo. Y lo encontramos en el versículo 10. Dice: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que tuve miedo, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre respondió lo que hizo. Ahora, tener miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? El pecado es vergüenza y nos escondemos. Ahora, es nuestra reacción natural ante la santidad de Dios. Lo dije hace como 15 días. Cuando estamos en la presencia de Dios, siempre nos vamos a sentir pecadores, pero con esperanza. Siempre. Y lo dije de forma también muy graciosa: cuando estoy al lado de alguien que es muy musculoso, me siento debilucho. O alguien millonario, me siento pobretón. O alguien muy simpático, me siento muy feo. Cerca de Dios sentimos muy pecadores. Ahora, Adán tuvo miedo. Sin embargo, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Iglesia, solamente por la gracia de Jesús usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Si fuera por nuestros pecados y nuestro corazón, terminaríamos muertos, fulminados, porque Dios es santidad. Y eso lo podemos leer rápidamente, pero tiene mucho sentido. Y el hombre tenemos dificultad para venir a Dios porque nos sentimos pecadores, culpables y avergonzados. Piense en su momento que recuerde de pecado. Usted fue corrido al Señor, corriendo: Señor, pequé contra ti, por favor perdóname. O se alejó avergonzado.
Su silencio me dice que al igual que yo, nos alejamos avergonzados. Entonces, por la gracia de Jesús, usted y yo podemos entrar delante del Señor. Ahora, en el versículo 11, Dios hace una segunda pregunta. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te contó esto? Dios hace al hombre dos preguntas. ¿Dónde estás? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Ahora, y también pregunta al Señor, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y aquí viene la confrontación de Dios con Adán. Adán, ¿quién te dijo que estabas viringo? Bueno, viringo traduce desnudo, ¿no? En colombiano. Desnudo. ¿Y quién te dio a comer? ¿Acaso comiste del árbol que dije que no comieras? Ahora, el hombre responde de una forma que me llama la atención. Dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Literalmente es como si estuviera echando la culpa o culpando a Dios por haber desobedecido. Señor, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Las mujeres, ¿cómo reaccionan ante eso? Todas me miran como mal, como atrevido, ¿por qué me culpó a mí? Ahora bien, hoy podríamos decir que justificamos nuestro pecado. La forma en la que el hombre justifica su pecado y decimos, Señor, tú me diste esta cara bonita. Pues no es mi caso, ¿no? Pero me diría, Señor, ¿pero qué culpa yo? Me dice esta cara tan perfilada, tan griega. Ahora, alguien me podría decir, Señor, tú permitiste que naciera en esta familia de borrachos, mujeriegos o violentos. ¿Qué puedo hacer, Señor? Tú me trajiste en esta familia. Todos somos mujeriegos. Todos tenemos un hogar disfuncional. ¿Se han dado cuenta de eso? Que hay familias en las que todos son divorciados, la mayoría. O la que la mayoría son borrachos. Toma el abuelo con el papá, el nieto, el bisnieto y sobrinos. O que todos son peleones. Les gustan los trajes, traduce pelear, que a todos les gusta. Y decimos, Señor, pero tú me diste apellido, la culpa no es mía. O también decimos, Señor, tú me diste este fuerte impulso sexual. Señor, tú me creaste con eso, ¿qué hago yo? Soy un ser humano, tengo necesidades. Y cuando era adolescente, yo pensaba que era el único con ese impulso sexual en la pubertad. Hasta que fui a un culto de jóvenes y me di cuenta que todos estábamos en la misma lucha y las hormonas alborotadas y era terrible. Pero Señor, tú me diste eso, ¿qué quieres que haga con esto? Nos justificamos delante de Dios. O también decimos, Señor, tú me diste la capacidad de hablar y de convencer. A veces digo mentiras, pero tú me diste la capacidad de hacer esto. Y yo enredo un duende, diríamos algunos. A mí me dan un duende y lo enredo. Pero dice Dios, no te justifiques delante de mí, porque el principal responsable de practicar el pecado eres tú mismo. Una vida no sujeta a Dios es una vida esclava al pecado. Y aquí entramos en materia. Y ese le fue el que quiero dar hoy en cuanto al orgullo. O usted doblega su orgullo delante de Dios, dice, Señor, vive en mí, o usted es esclavo del pecado y sirve al pecado. Ahora, ¿a quién culpas hoy por tu pecado? Dijo alguien alguna vez, Diego, yo culpo a la persona que me abusó de niña. Él fue culpable de mi desorden sexual. O yo culpo a mi papá que me pegaba durísimo de niño, violentamente, y por eso hoy a mis hijos también les doy durísimo. Si pensamos en esto, en cada pecado en el cual nosotros batallamos, culpamos a alguien, pero no nosotros. ¿A quién culpa usted hoy por el pecado que usted ha practicado por años? ¿A quiénes? ¿O a quién? Iglesia, es hora de asumir nuestra responsabilidad en el área espiritual. Porque puede ser cierto, usted y yo hemos sido víctimas del pecado de alguien más, pero Cristo murió por el pecado de todos. Y en Cristo tenemos redención de cualquier pecado. ¿A quién culpas tú el día de hoy? Ese silencio me confirma. Ahora bien, en el versículo 15 responde
Por favor, leamos el versículo 15. Dice, entonces el Señor dijo, bueno, el 15, leamos por favor, el 13. Dice, entonces el Señor dijo, le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. ¿Ven cómo es la cadena del ser humano? El hombre, no, pues la mujer tú me diste. Y dice la mujer, Señor, pues que fue la culebra que tú creaste, la que me tentó. Pasamos, como dijo doña Milena, pasamos la pelota. Dice el Señor, entonces el Señor dice a la culebra, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Ahora, esta afirmación de Dios a la culebra, de que la simiente de la mujer le pisa la cabeza y que la culebra le cae el cañar o la canilla, es una afirmación contemplada que contemplaba la venida del Mesías, el cual vendría a derrotar el pecado y al diablo. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios prometió redención en el huerto de Edén. Dijo a la culebra, de la simiente de esta mujer nacerá uno que va a pisotear la cabeza del enemigo. Y el enemigo, la culebra, el representado del enemigo, va a morder y va a atacar y tendrán enemistad. ¿Usted y yo vivimos en enemistad contra el pecado? Por supuesto que sí. Constantemente. Era la afirmación profética de la venida del Mesías que vendría a derrotar al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, Hebreos 2, 14, en la NTV dice, debido a... Gracias, Lili, Dios te bendiga. Ay, Lili, Dios te bendiga. Hebreos 2, 14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Dios se hizo ser humano, de carne y hueso, y murió como ser humano por usted y por mí. ¿Para qué? ¿Para librarnos de qué? Del poder del pecado. Me encanta esto. Este es el versículo 16. Luego le digo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido. Oiga esto, controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ninguna mujer examina eso, pero está en la Biblia. Ahora, la desobediencia de la mujer trajo consecuencias para todas las mujeres. Dos, básicamente. Una, tener hijos con dolor. Y vaya que a ustedes les duele un montón eso. Dice por ahí que cuando una mujer da a luz, puede entender el dolor de un hombre cuando le da gripa. Pero para ustedes es tenaz. El parir es tenaz. O sea, me ahorro la descripción, pero me parece durísimo, ¿sí? Y número dos, el dominio. Yo leía anoche, decía, a la mujer no les va a gustar lo que va a leer, pero sé que la mujer va a desear controlar a su esposo. ¿Pasa o no pasa eso en los hogares? Los dicen, amén, por favor, amén. Y ella dice, no hable, no diga nada. Pero él gobernará sobre ti. Dios lo diseñó, pero tranquilas, mujeres, tranquilas que esto de someternos va para todos. Tranquila, no me miren así, por favor. Entonces, la desobediencia de ellas trajo maldición o consecuencia para todas las mujeres. El parir y el estar bajo la sujeción de su esposo. Número 15, creo, el versículo 17. Dice, y al hombre le dijo, oiga esto, dado que hiciste caso a tu esposa, desde el huerto del Edén el hombre hace caso a su esposa, y comiste del fruto del árbol
del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra, porque fuiste formado y a polvo volverás en el caso de la tierra. Ahora, la desobediencia del ser humano, o de Adán, trae consecuencias para toda la humanidad. Eva, las mujeres. En el caso de Adán, para toda la humanidad. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El trabajo no es un castigo. Como la canción esa del Negrito Batey, ¿no? Que a la gente le encanta canción. Pero Dios no castigó al hombre con trabajo, porque en Génesis capítulo 2, versículo 15 dice que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase. Eso fue antes del pecado. La consecuencia fue, y la traducción hebrea, cuando dice que con dolor comerás de ella, la traducción es duro trabajo. Un trabajo duro. Y nos toca trabajar duro. Y los que hemos estado en el campo de visita, nos damos cuenta de lo duro que es cuando queremos ayudar a nuestro familiar. Alguien me acompaña a bajar mangos o a poner una cerca, y uno va y trabaja un ratico y le duelen las manos, los dan callos. Es un trabajo durísimo, pero en sí trabajar hoy día es de esfuerzo. En el huerto de Edén todo estaba a la mano. Dios proveía todo. El hombre obedece, y ahora el trabajo sería con esfuerzo y con dolor. Entonces, ¿el trabajo es castigo el trabajo? No. Pero hay que trabajar duro por eso, ¿no? Hay que esforzarnos. Ahora, en Adán, leímos en Corintios 15, 22, en Adán todos morimos espiritualmente y físicamente. En Cristo tenemos nueva vida, y al futuro tendremos vida eterna con Dios, un cuerpo transformado. Su cuerpo y mi cuerpo será transformado. No sé si tendremos todos músculos. O las damas 90, 60, 90 y todas, no creo mucho eso, pero nuestro cuerpo no se va a corromper física ni espiritualmente. Jesucristo, dice la Biblia, que es la primicia de los que han resucitado. Jesucristo. Y en el futuro, cuando muramos y Él nos llame, seremos transformados en un cuerpo glorificado. Amén, iglesia. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo se vive la batalla contra el orgullo para un hijo de Dios? Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Ok, en Cristo soy libre del pecado y del orgullo. Muy bien, amén. ¿Cómo pasó eso a mi vida práctica? Digan, ¿cómo, pastor? Buena pregunta. ¿Cómo lo paso? Y lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Papá, Santiago está enseguida de Hebreos, antes de Primera de Pedro, capítulo 4. Ahora quiero decir, Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10, el orgullo es la raíz de todo pecado. De todo pecado es el orgullo, porque el orgullo es negarnos a rendir nuestra vida a Dios y preferimos vivirla a nuestra forma. Ese es el orgullo. Señor, quiero vivir la sexualidad a mi forma. Quiero vivir las finanzas a mi forma, no a la tuya. Es como decir a Dios, quiero comer yo mismo del fruto que tú me prohibiste comer. Esa es la raíz de todos los males, o el orgullo, es la raíz del pecado. Santiago dice, capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos pensamientos, de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen las guerras para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les produce placer. Dice Dios, adúlteros. Terrible. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios?
Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de ustedes les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Dios se opone ¿a quiénes? Orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento profundo y dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él lo levantará con honor. ¿Qué texto más diciente? Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Ahora, versículo 4 dice, adúlteros. Y lo dice en exclamación, adúlteros. Y sí que es feo, ¿no? Que alguien le diga a otros, es un adúltero. O lo que llamamos en adulterio. Suena feísimo. Ahora, adúlteros en el Testamento Antiguo era usado como una figura que describe la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios. Dios siempre asemejaba la infidelidad del pueblo de Israel con el adulterio. Ustedes son adúlteros. Y la verdad, me llamó la atención la palabra adulterar. Y fui al diccionario y busqué adulterar. Y adulterar es modificar, alterar la naturaleza de algo. Es alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Ejemplo de ello, el licor. Un licor adulterado es peligrosísimo. ¿Y qué es adulterar? Que sacan las propiedades del licor y la reemplazan por alcohol u otras sustancias. Cambian la figura original o la composición original de ese artículo o producto y lo manipulan. Ahora, en el matrimonio, ¿qué es el adulterio? Es falsificar el diseño original de Dios para la unión entre un hombre y una mujer. Dios creó este vínculo para el matrimonio, hombre y mujer. ¿Qué es adulterar? Me salgo de este modelo original y lo altero, lo modifico con una relación extramarital. Y qué complicado es trabajar sanidad en el matrimonio cuando hay adulterio. Qué complicado es, porque es la unión íntima entre hombre y mujer, y cuando hay un tercero, se altera, se modifica, se corrompe esta unidad. Dios llama al pueblo de Israel adúlteros y lo relacionan con el mundo. Dice, el que ama al mundo y sus placeres es dar la espalda a Dios, es ser infiel al amor de Dios. Y Santiago dice, usted es amigo del mundo, ama al mundo, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo va en contravía de Dios. ¿Qué dice el mundo del adulterio? Que es normal, que para el matrimonio es saludable que se dé una carita al aire a los 5 años de matrimonio o 10, que es normal una fiesta swinger, que es normal porque el esposo tiene necesidades, porque es normal, iglesia. No es normal, porque es adulterar lo que dijo Dios en su palabra, que el matrimonio es honroso, que la sexualidad es honrosa. Y aplica para todo tipo de pecado. El pecado es buscar la plenitud lejos de la voluntad de Dios. Es el pecado. Buscar la plenitud lejos de la voluntad de Dios. Los que tuvimos problemas en la adolescencia con la pornografía, nos daba un placer momentáneo, un placer temporal al ver imágenes por curiosidad o hacer prácticas. Era un placer, pero lo que seguía después era una desolación, un aburrimiento y una inseguridad. Y hay estudios que dicen que el hombre que tiene problemas con la masturbación, con la pornografía, es inseguro y es incapaz de conquistar a una mujer. Y la conquista y es incapaz en su matrimonio de satisfacerla en la intimidad, porque adulteró y manipuló lo que estaba diseñado para el matrimonio. El pecado nos da un placer momentáneo, sea cual sea el pecado. Pastor, me encanta chismear.
Me encanta sacar la cabeza por la ventana de mi barrio y mirar todo lo que pase. ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? Tengo un grupo de WhatsApp de chismosas.com. ¿Sabe qué es la Biblia de chisme? Que es delicioso. Esa es la Biblia. Pero que al final es un bocado amargo. Es Proverbios. El chisme es delicioso. ¿Sí? Hay gente que dice, pastor, a mí me encanta trabajar y todo lo que trabajo es para mí. Compro ropa de marca, como rico. Mi familia aguanta hambre, mis papás aguantan hambre, decías, pues yo vivo. Y es un egoísmo fuerte. Pero al final llega la madrugada y no puede considerar el sueño. Porque hay depresión, porque hay soledad, aburrimiento. El pecado, amigos, es buscar la plenitud lejos de la voluntad de Dios. Piense su pecado, cualquier pecado que sea, y va a decir, ese pastor tiene razón. Ahora, Dios nos llama al pueblo de Israel adúlteros, porque somos amigos del mundo. Pero dice el versículo 6, y me pareció muy hermoso de aquí, la verdad. Anoche repasé y lo profundicé más. Dice, Dios dice que resiste a los soberbios. Dice la traducción viviente, Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone ¿a quiénes? Los orgullosos. Y en el griego la palabra oponer es antitazo. Significa ir en contra o ir en batalla contra, o oponerse a. Dios se opone a y están en batalla contra ¿quiénes? Contra los orgullosos. ¿Quién puede pararse delante de Dios y decir, entonces qué, Señor? ¿Cómo fue? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Le dijo alguien a Dios una vez, ay Señor, yo ya sé cómo hacer los seres humanos. Eso es de polvo. Todos somos de polvo. Y dice Dios, ¿sí es algo? Sí, Señor, es polvo, agua, químicos. Y dice Dios, bueno, hagamos una apuesta. Eso es una encuesta, ¿no? Hagamos una apuesta. Creemos al hombre. ¿Tú sabes cómo hacerlo yo también? Hagámoslo. Listo, Dios, hagámosle. Arranquemos. Dios y mi polvo, consígaselo. Yo también creé el polvo. Ahora, el hombre delante de Dios no tiene la capacidad de enfrentar a Dios. Dice la Biblia, Dios se opone va en batalla contra el orgulloso. Pero dice, pero Dios ayuda a los humildes. Da gracia a los humildes. ¿Cuántos queremos hoy la ayuda de Dios? Condición, no ser orgullosos. Si es orgulloso, le dice a Dios, su ayuda no la necesito. Usted es humilde, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame, Señor. ¿Cuántas veces usted le dijo al Señor, a solas, Señor, ayúdame, no puedo más con esto? Ayúdame con mi personalidad que me tiene aburrido a mí mismo, que me aleja a mi familia de amigos. Ayuda a mi sexualidad, que tengo impulsos raros o contra la naturaleza. Ayúdame, Señor. Ahora dice el versículo 7, así que humíllense delante de Dios. Dice la Reina Valera, someteos pues a Dios. Humíllense delante de Dios. Esa palabra humillar viene del griego upotazo, que significa sujetar, obedecer, colocar debajo, un rango debajo, bajo el arreglo de Dios, sumisión a su plan. Dios dice, sométanse a mí, humíllense a mí. Y yo meditaba en esto, y es que al ser humano es tan difícil humillarnos a otra persona, es tan complicado. En el colegio nos peleábamos entre los hombres a puños y parábamos hasta que alguien decía, me rindo. Y algunos no decíamos, me rindo hasta que ya estuviéramos... Ay, ¿solo peleaba yo en el colegio? No. Mauro, José, Iván, también tiene cara de peleadores. Hasta que decía, me rindo, ya no más. Pero nos resistimos. Los que son jefes, los que son y tienen empleados, qué complicado a veces dar una instrucción, ¿cierto? A veces no hay que pedir el favor, es una orden. Y no, hay que decir, por favor, ¿tienen la gentileza de hacerme caso? Y entiendo que en algunos lugares, en el caso militar o
no hay que pedir el favor. Es una orden. Pero qué complicado es en casa humillarnos. Entre hombre y mujer, entre esposos. No, que me busque ella. No, que me busque él. Tenemos problemas con eso, con humillarnos. ¿Cuál fue su último problema en cuanto a eso en su vida? Nos para un policía de tránsito y le respondemos feo. ¿Qué pasó hoy? Y nos cuesta hacerlo. Ahora dice Dios, sométanse a mí. Humillados delante del Señor, podremos resistir al diablo y al pecado. Es estar debajo del rango y el poder de Dios. Usted y yo necesitamos estar debajo de Dios, sujetados al Señor. Dice el Señor en el versículo 8, acérquense a mí. Dice, acérquense es una expresión de extrema cercanía. Acérquense a mí. ¿Qué tan cerca está usted de Dios? ¿Está escondido entre los árboles? ¿Semidesnudo? ¿Tapado con hojitas de pringamosa? ¿O se pasea usted con Dios en el huerto y hablan de temas que tienen que hablar? Señor, la verdad, sí, tenemos que hablar, Señor. Mi pecado ha sido este. Señor, te busco. Ahora, estando cerca de Dios, ocurren los siguientes verbos. Yo leí que aquí decía, acérquense a Dios, lávense las manos pecadoras, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es imposible tener un corazón puro y manos puras lejos de Dios. Yo sé que el pecado nos aleja de Dios, nos alejamos de Dios, pero no hay forma de ser purificado si no es estar cerca de Dios. Acérquese a mí y yo me acercaré a ustedes, dice el Señor. Si el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él lo levantará con honor. Iglesia, la dignidad de haber sido perdonados la da el Señor. La certeza de vivir en su voluntad la da el Señor. La bendición de haber sido levantados por Él. No hay cura para el orgullo lejos de Dios. Pero pastor, ¿qué hago? Yo le sugiero que se arrodille en su casa y le diga al Señor, Señor, no quiero que me resistas más. Quiero humillarme delante de ti y quiero tu ayuda. ¿En qué área de tu vida tú hoy necesitas la ayuda del Señor? O quizás usted dice, yo no necesito de Dios. Tengo salud, tengo trabajo, tengo familia. Pero hoy Dios nos llama a decir, no se resistan. Sométanse, humíllense delante de mí y vendrá ayuda del Señor. Por favor, póngase en pie esta mañana y oramos al Señor.